Veamos el mapa de Mid-Atlantic en Estados Unidos. ¿Qué es lo novedoso? Primero que nada se colocan los cubitos propios de cada una de las ciudades, como ocurre habitualmente en los mapas de Steam, por ejemplo Raleigh 2, Winston-Salem 3, etc. Luego, aquí tenemos una zona con una raya naranja que abarca prácticamente todo el ancho del tablero y sigue incluso acá con este sector de ferry. Lo anterior se conjuga con que en la ronda número 3 y 4 se van a colocar unos marcadores cualquiera, de algún jugador podría ser, para indicar que algo va a ocurrir ahí. ¿Qué es lo que va a ocurrir en las rondas 3 y 4? Cada vez que un jugador, a través de las redes creadas, traslade un cubo que traspase la línea naranja o que use el ferry, va a haber disminuido su nivel de ingreso en un punto y luego va a aumentar por el movimiento que hizo del cubo, ya sea puntos de victoria o niveles de ingreso. Veamos una situación. Supongamos que este jugador tenga construida una red que va desde esta ciudad hasta la roja y quisiera trasladar un nivel de ingresos, perdería un nivel de ingresos y luego aumenta el nivel de ingresos o puntos de victoria. En este caso bastante poco útil el ejemplo. Veamos acá. Supongamos que el mismo jugador tiene construida una red que pase por Richmond y termina aquí en Hampton Roads, ¿cierto? Aumentarían 2 niveles de ingreso o puntos de victoria. Por el hecho de que estamos en la ronda 3 o 4 y cruce la línea naranja, baja su nivel de ingreso inmediatamente y luego él decide si lo que aumenta es niveles de ingreso o puntos de victoria de acuerdo a las reglas habituales. ¿Qué más tenemos como novedad en el mapa? Aquí hay una conexión que vale 10 pesos construirse. Entonces, supongamos el jugador blanco quiere construir ese sector, coloca uno de sus discos, nosotros usamos unos discos especiales que son unos discos más pequeños, aquí paga los 10 pesos. Para ello tiene que estar previamente urbanizado esta localidad. Tiene que haber sido colocada con una ficha de ciudad nueva. Por ejemplo, el jugador en este mismo turno colocó esta ficha roja con los cubitos respectivos, supongamos así. Y luego, si la red viene desde acá, por ejemplo, puede construir este tramo pagando 10 pesos. Esto es sumamente importante porque es prácticamente casi la única forma de llegar a estas ciudades. Porque todo esto que está acá tiene unas líneas negras que es impasable. De aquí no se puede cruzar hacia acá por la bahía de Chesapeake. Eventualmente solamente podría hacerse por el norte, por acá. ¿Ok? Pero la conexión hacia el sur, más plausible, sería precisamente por esta península. Recordemos también que usar este ferry implica pasar el borde naranja en la ronda 3 y 4 por la guerra civil. Se supone que estamos reflejando la guerra civil y que se producen saqueos o pérdidas o, más costoso, el envío de productos por los trenes, y eso se refleja con la pérdida de un nivel de ingresos. Naturalmente que ese link del ferry corre como un link para los ingresos y también para la exigencia de nivel locomotora, como normalmente ocurriría con cualquier enlace. Respecto al costo de construcción, el típico, 1 peso por cada salida de la ficha, y en terreno de montaña se pagan 2 pesos, y si tú montaña-río, que aquí aparentemente tiene montaña y río, se pagan 2 pesos solamente, no 2 pesos y 1 peso. Tenemos también una nueva acción, que es el disminuir los costos de río o de montaña. El jugador, en vez de elegir primero mover, primero construir, o urbanización o crecimiento urbano, puede elegir esto después de que se ha hecho la subasta del orden de turno. Entonces, el que quiere elegir esta opción coloca su marcador ahí y con ello va a descontar todos los gastos de río y de montaña que tenga en su turno con las construcciones que haga. Estas son las reglas para 4 y 5 jugadores. Para 3 jugadores funciona de la siguiente manera. Simplemente el tablero rige desde la línea naranja hacia abajo. Es decir, no corre el ferry y no corre tampoco lo de la guerra civil. Naturalmente no es muy recomendable este juego para 3 jugadores porque pierde la gracia precisamente de la guerra civil y lo que eso implica. Y también el ferry. Pasaría a ser un mapa bastante normal. En circunstancias que hay otros mapas como el de California, por ejemplo, o Bruselas, que también son muy buenos para 3 jugadores. Este mapa no viene con el anexo para la información, por lo tanto lo que nosotros podemos ocupar es precisamente esta tablita que corresponde a la expansión número 5 o simplemente colocar el mapa original del Steam y sobre ello colocar este mapa.
que no es lo ideal. Lo ideal es comprar la expansión número 5, que permite usarse para todas las expansiones. Ahora, tratándose de un juego de 6 y 7 jugadores, existe la posibilidad, incluso con 4 y 5 jugadores, pero sería bastante ridículo, la posibilidad de usar el mapa normal para ser agregado a este mapa. ¿Cómo funcionaría? Simplemente se usa como guía, no sé muy bien cómo, pero estos sectores de acá, marcados en gris, supuestamente corresponderían aquí, a esto. Se usa una sola ciudad de Filadelfia y en ese caso simplemente rige el mapa desde la zona naranja hacia arriba. De aquí para abajo, incluyendo Hampton Roads, no funcionaría. Pero los jugadores podrían desplazarse por todo el mapa normal. Quedaría una cosa más o menos así. Respecto de la cantidad de turnos, simplemente decir que tratándose de 3 jugadores, se juega hasta 9 rondas. Y tratándose de 4 o 7, siempre se va a jugar a 7 rondas. Que normalmente se ocupa esta cantidad de rondas para 5 o 6 jugadores, ahora se ocupa para todos. Salvo el de 3 jugadores. En síntesis, estamos ante la primera expansión, el primer mapa después del juego original básico de Steam, que incorpora un mapa para 4 o 5 jugadores. En esta misma expansión viene también Bruselas y Luxemburgo, que son para 2 y 3 jugadores. Las reglas realmente no cambian demasiado. Las circunstancias de permitir abaratar costos de terreno, se usan muchos mapas también, con posterioridad a esta expansión. El hecho de que se pague un nivel de ingreso cada vez que se cruce la zona naranja, claro, puede obligar a los jugadores eventualmente a planificar para no tener que cruzar la zona naranja. Pero naturalmente la persona que se encuentra en el norte, difícil que pueda hacer mucho solamente en el norte, va a tener que en algún momento dado cruzar la zona naranja, pero eso le va a implicar un costo en las rondas 3 y 4. De la expansión número 1 para Steam, veamos este interesante mapa para 2-3 jugadores, el metro de Bruselas. Primero que nada, vemos que el mapa efectivamente tiene la gráfica de un metro de cualquier ciudad del mundo, en este caso de Bruselas, lo que naturalmente llama la atención porque es muy distinto de todos los mapas que conocemos. Es bastante más pequeño, fíjate, 1/4 de mano por 2/4 de ancho. Al principio se configura de la siguiente manera: se colocan los cubitos Gare du Midi, Arlois, Merode, Simony, Pécant, Bélgica 1, Griveaume 1, etc. En total aparecen 16 cubos en el mapa, es decir, bastante pocos para hacer un mapa de 2 o 3 jugadores. Luego, en cada uno de los lotes para el crecimiento urbano, aquí no se va a usar la función de urbanizar. Ya vamos a explicar cómo funciona, eso sí. Se colocan 2 cubitos, aquí pusimos 3. 2 en cada uno de los lotes. El juego termina en la ronda número 6. Veamos la fase de construcción. Todas las construcciones tienen que empezar de una misma ciudad. Es decir, un jugador no puede empezar en 2 partes distintas. Supongamos que este jugador empezó aquí en Merode, ¿cierto? Y se dirige hacia el sur. No puede ese mismo jugador, supongamos que sea el jugador rojo, acá, no podría él empezar otra ruta en un lugar totalmente distinto, supongamos acá. Normalmente en Steam se podría hacer, no es muy eficiente, porque los envíos de productos no serán tan largos, pero se podía hacer. Acá no, acá todo tiene que ser a partir de la ciudad. Yo si llego a esta ciudad podría hacer una derivación hacia acá, por ejemplo, naturalmente, y también hasta hacia otra. Pero tiene que ser una sola red. Segunda cuestión respecto a la construcción. Si al inicio del turno de construcción, mi construcción, yo estoy en nivel positivo de nivel de ingreso, por ejemplo, el jugador rojo está en nivel de 2, está recibiendo 2 pesos cada ronda, ¿cierto? En la fase final. Si estoy en positivo, yo tendré que bajar mi nivel de ingresos en 1. Si es que yo construyo, si no construyo, naturalmente no pasa nada. Bajo mi nivel de ingreso en 1 y pago después los costos necesarios de la construcción. Es una forma de que el dinero escasee un poco más en este mapa. Los testeadores se dieron cuenta de que probablemente había mucho dinero en el mapa, en el juego, así que es una manera de restringir un poco la economía de Bruselas. Luego, cuando se construye y se llega a un pueblo, acá por ejemplo, y la única forma de trasladar los cubos que están en los pueblos no es llegar al borde, sino que hay que construir, por ejemplo, con esto.
Este me costaría 1, 2 pesos, ¿cierto? Uno por la salida y uno por el pueblo. Se mantienen los cubos que estaban ahí en este pueblo. Y cada vez que se llega a un pueblo, no a una ciudad, a un pueblo, incluso a estos otros que no tienen cubo, se le agrega un cubo y el jugador elige cualquier cubo de los que están en los lotes para la urbanización o el crecimiento urbano. Entonces el jugador quiere un cubo, por ejemplo, no sé, amarillo, lo saca de acá y lo coloca en el pueblo. Bien, supongamos que otro jugador quiere llegar a este pueblo. Lo puede hacer. Aquí, por ejemplo, viene el jugador blanco, llega hasta acá, va a tener que cambiar esta figura de pueblo por alguna que le permita hacer esa conexión. Entonces supongamos que el jugador quiere llegar hasta acá, reemplaza la ficha, paga los costos asociados, 1, 2, 3 pesos, se mantienen los cubitos y sobre eso, automáticamente por ser el segundo jugador que llega a un pueblo, el primero fue el rojo, automáticamente aquí se produce lo que se llama la urbanización. Por lo tanto, yo saco una de las fichas de urbanización, por ejemplo la roja, mantengo los cubitos que estaban ahí, por supuesto, y se le agrega un lote. En este caso, por ejemplo, el jugador escoge un lote que tenía 2 cubitos, un amarillo y un rojo. ¿Ok? Es la forma en que se usa la función de urbanizar. No existe una acción que uno seleccione después de la puja por el orden de turno de urbanizar, sino que hay que ser el segundo que llega a un pueblo para que ese pueblo se transforme en una ciudad que va con un lote de cubos. Y recordemos que el primer jugador que llega al pueblo no solamente debe construir con la ficha de pueblo dedicada, sino que además va a poder agregarle un cubito de alguno de los lotes destinados a la urbanización o al crecimiento urbano. Ahora, en el evento en que cuando llegue un segundo jugador a este pueblo ya no existan las fichas de urbanización porque no quedan, estamos así, entonces el jugador hace el cambio, y en ese caso lo que sucede que coloca un cubito sacado de alguna de las lotes para la urbanización y lo agrega como lo había hecho el jugador rojo cuando llegó por primera vez. Otra situación, supongamos que hay un pueblo con 4 salidas y otro jugador también quisiera llegar a ese pueblo. El mapa es pequeño, así que esto puede suceder. Se puede reemplazar esta fichita, por supuesto, por la de 5 estrellas o 5 salidas que viene con la expansión número 5. Si no se tuviese, la única forma en que se puede reemplazar es que esto tiene que ser construido como si existiese la de 5, es decir, hay que pagar 1, 2, 3, 4, 5, 6 pesos, como si fuese, como si existiese, pero en su lugar se hace lo que es la urbanización, se sacan una de las nuevas ciudades que esté disponible con el lote de cubos a elección del jugador que está haciendo este cambio. En otras palabras, se crea un quinto link virtual para quien no tenga la expansión con las 5 figuritas, debe pagar el costo y sobre eso se urbaniza. O si existe la expansión, no tiene para qué urbanizar y simplemente ocupa la ficha de 5 pagando el costo. En este caso efectivamente son 6 pesos para el reemplazo y así puede llegar a la misma localidad. Bien, y este entonces es el mapa del metro de Bruselas para 2 o 3 jugadores. Gráficamente se ve muy bonito, muy todo estrecho, con las limitaciones económicas de que la construcción implica bajar el nivel de ingresos en 1, solamente si está en positivo, si está de 0 para abajo no baja el nivel de ingresos, pocos cubos en principio, sin embargo con la llegada a los pueblos se van generando nuevos cubos para ser trasladados y lo mismo que con la urbanización y el crecimiento urbano. Ya haremos un video con una partida real. Veamos el mapa de Bélgica y Luxemburgo de la expansión número 1 de Steam. Es un mapa exclusivamente para 2 jugadores. Veamos la configuración inicial. Se colocan los cubitos según lo que indican los números. En Luxemburgo 4, en este pueblo 1, etc. También existen 2 localidades externas, Lille en Francia y Maastricht en Holanda, que son localidades que van con un cubito y también van con unos cubitos en esta línea de espera, que son cubitos de importación. Se colocan 6 cubitos que van a ir llegando en las rondas siguientes. Este juego es de máximo 7 rondas. Son 7 rondas para 2 jugadores. Esa es la opción.
Se colocan además en 6 lotes, solamente 6, 2 cubitos para crecimiento urbano. En cada uno de los lotes, solamente 6. Luego, en la subasta, el jugador que gana la subasta paga la puja completa y el segundo lugar, el otro jugador, paga la mitad redondeado hacia arriba. Si apostó 3 y quedó segundo, pagará 2. Luego, cuando los jugadores seleccionan sus acciones, sucede lo siguiente. El jugador rojo, por ejemplo, selecciona la acción de crecimiento urbano. El jugador blanco selecciona la de locomotora. Esos discos van a quedar ahí hasta las rondas posteriores cuando otro jugador quiera ocupar el mismo lugar. Es decir, si yo como jugador blanco quiero en la siguiente ronda, la segunda ronda, ocupar la locomotora, no lo podré hacer porque mi disco está presente ahí. En cambio, el jugador rojo perfectamente bien podría elegir locomotora y desplaza al jugador blanco. De tal manera que eventualmente el jugador blanco podría en la siguiente ronda, la tercera, pedir la locomotora como consecuencia de la puja. Esto va a suceder que pueden haber varios lugares ocupados por los jugadores y el jugador blanco en este nuevo turno, por ejemplo, la ronda número 4, va a poder solamente postular a esta o esta función. Y por lo tanto que el otro jugador ocupa la misma función para que yo pueda volver a ocuparla. Eso genera artificialmente una cierta disputa por las acciones y que no siempre estén disponibles. Que de otra manera podría suceder que sí siempre estén disponibles. Bien, ¿qué otra más? Diferencia en la función número 1 del orden de turno, ese que me permitía pasar la siguiente ronda, ya no existe. Simplemente si alguien escoge eso no va a tener ninguna función especial. Luego, veamos, en las acciones, el ingeniero que normalmente permite construir uno más, efectivamente permite construir un tramo más, pero en este juego se pueden construir solamente 2 tracks en vez de 3. Uno puede elegir urbanización, perfecto, yo puedo elegir urbanización, eventualmente puedo colocar esto acá, se mantiene el cubito que estaba encima, transformo esto en una ciudad roja, pero no le agrego cubitos que vengan aquí de los lotes de crecimiento urbano que están en el tablero. En este caso yo estoy usando el tablero que viene con la expansión número 5, que es un tablero modular que se puede agregar a todas las expansiones. Otra modificación. Elijo urbanizar. Soy el jugador blanco. Quiero urbanizar este pueblo. Transformarlo en ciudad. Perfecto, lo puedo hacer. Saco. Quiero ser el que coloque una ciudad azul. La coloco aquí. Y para mantener el link, mi marcador lo dejo entre medio. Por tanto, aquí efectivamente tengo 1, 2. Si quisiera llevar el cubo rojo, por ejemplo, desde acá, sería 1, 2 de nivel de ingreso o de punto de victoria. Ahora, si no estuviese construido todavía y quiero urbanizar, por ejemplo, no está construido todavía, y yo quiero urbanizar esto, perfecto, el jugador blanco lo puede urbanizar, pero como no estaba conectada las dos ciudades, la única forma de poder hacerlo es eventualmente con un tramo normal, ahí, pagando en este caso 1, 2, 3 por el río y colocando ahí. Entonces, dependerá de si existía un tramo antes para mantener el mismo tramo, como lo explicamos en la primera opción, y la segunda opción, si no existía el tramo, va a tener que crearlo de acuerdo a las reglas normales. ¿Ok? Ahora, para poder trasladar el cubo que existe en un pueblo, debo construir, como ocurre normalmente, hasta el interior del pueblo. Por ejemplo, acá soy el jugador blanco. Para poder trasladar el cubo azul, tengo que construir una ficha de pueblo dedicada, por lo menos esta, que me costará 1 o 2 pesitos ahí, y a partir de ese instante lo podré trasladar. Para los efectos de la construcción, los canales, aquí hay un canal Ghent-Terneson, se considera que es río también, tiene un costo de 1 extra por terreno. Funciona igual que los ríos. Y la montaña, 2 pesos como siempre, marcados con el borde blanco para que queden claramente definidos. Veamos cómo funciona Lille y lo mismo Maastricht. En Lille, simplemente el jugador traslada este cubito azul hacia el destino, siempre que haya la conexión, por supuesto. Y cuando un jugador hace esa importación, va a tener que colocar un marcador propio acá. Significa que cuando yo importo de Lille, ya no voy a poder importar de Maastricht. Veamos, acá está Maastricht. Ok.
Si yo hago una importación, saco un cubito y Lille es una ciudad blanca, por lo tanto no admite ningún cubo, no hay cubos blancos en este juego. Solamente se pueden mover cubos desde ahí. Los cubos tampoco pueden pasar por Lille, no puede haber una conexión que pase por Lille y siga, no. Es una ciudad solamente para extraer cubitos. Y cuando yo extraigo uno, a través de las redes mías o ajenas, la mitad por lo menos tiene que ser mía, de acuerdo a las reglas generales de Steam, yo coloco un marcador. Con eso quedo limitado a que de aquí en adelante yo puedo, en el resto del juego, puedo solamente sacar los cubos que vienen de acá y no los de Maastricht. Ahora, al principio de la siguiente ronda, el primer cubito que esté disponible en esta fila, el número 1, llega a Lille. En la tercera ronda se agrega uno más. Pudieran haber estado el anterior. Aquí no hay ningún problema. Se van agregando simplemente, quedan más disponibles. ¿Ok? Pero en este caso va a ser el jugador rojo el que lo va a poder sacar. Eventualmente podría también el jugador blanco, si es que llegó aquí, por ejemplo. Significaría que nadie va a poder sacar desde Maastricht, porque uno queda limitado a importar cubos de una de esas dos ciudades extranjeras. Bien.